Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Bueno, mis hermanos, nuestro tema para el día de hoy lo hemos titulado, iba a decir lo anunciamos, pero creen que se me olvidó subir la imagen a la página hice la imagen y todo ya lista y seguramente me puse a hacer otra cosa y ya no la subí, no, ¿verdad? No la publiqué. Que ya con tantas cosas dice un querido amigo, ya es la bola, brother. ¿Cuál bola? Dice, pues la bola de años que tienes. Le digo, no, tú no. Tú no vendes piñas, ¿verdad? Ah, pues sí, ya tenemos cierta edad, pero en espíritu jóvenes, de alma jóvenes. Amén. Échame porras, hermano. Bueno, mire, el título para hoy, ahí está en pantalla. ¿Cómo tomas el hecho de que el mundo te odie? ¿Cómo tomas el hecho de que el mundo te odie? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sinceramente en algún momento de su vida, o quizás ahora mismo, se han sentido odiados? Era así, odiados. Como decía el ratón Crispín, con odio jarocho, así, fuerte. ¿Cuántos? A ver, levanten su mano. Si usted se ha sentido odiado, o que le haya alguien dicho así, te odio, pero que ya de veras, no nada más porque a veces uno dice cosas por decir, pero que usted diga, no, sí me odia de verdad. ¿Sí? ¿Se ha pasado? ¿No? Bueno, algunos no, otros sí. ¿Quién sabe qué habrán hecho también, verdad? No se crea. Sí. Sí, le trabajo, porque hemos dado una Navidad hace como 20 años. Ah, el Grinch le dicen. Sí, Sí, no, pues digo, porque hay personas que demuestran el odio, ¿no? O sea, no nada más te dicen, te lo demuestran de algún... Bueno, pues acá estamos hablando del hecho de que el mundo te odie. Cuando decimos el mundo, pues nos referimos a todos aquellos que andan no bajo la dirección del Eterno, sino bajo el sistema de este mundo. Usted sabe que el mundo en general, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, el mundo se compone básicamente de dos clases de personas. Aquellos que andan sin Dios, sin esperanza, sin los mandamientos, ajenos a todo lo que es el reino del Eterno, y aquellos que estamos caminando dentro del reino de Dios. Aquellos que estamos haciendo nuestro esfuerzo por andar de una manera recta, conducirnos de una manera agradable al Padre Eterno. Entonces, ahí es donde el mundo se divide. En el cristianismo dicen hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero eso es también un poco ambiguo. Entonces, yo prefiero usar hoy la expresión los que caminan ajenos a la Torá y a los mandamientos, y los que estamos en ese camino esforzándonos por obedecer. Entonces, el mundo está dividido así, y cuando decimos que el mundo te odia, obviamente ahí empezamos a ver que la causa del odio va a ser precisamente el hecho de que tú eres diferente, y que la diferencia la marca precisamente la palabra del Eterno. Así que bueno, ¿cómo tomas el hecho de que el mundo te odie? Quizás algunos, los que dijeron que no levantaron la mano, no han sentido ese odio, no lo han experimentado. Quizás no les ha caído el 20, pero sí hay un odio hacia todo aquel que camina en el reino del Eterno, y lo vamos a ver en el tema de hoy. Entonces, esto es en base a la Parashá Shemot, y específicamente la lectura que corresponde al día de hoy, la séptima lectura de esta Parashá Shemot.
Bueno, si yo les doy estas tres opciones, o sea, ¿cómo tomas el hecho de que el mundo te odie? Inciso A, me da igual. O sea, me vale, no me importa que me odie el mundo. Inciso B, no puedo con eso. O sea, no soporto la idea de que me odien, no me gusta que me odien. Yo no puedo sentirme odiado, no quiero ser odiado. Entonces tengo que estar bien con el mundo para que no me odie. O inciso C, me agrada sentirme odiado. Como dicen los de la América, ¿no? Ódiame más, dice. Yo empecé con la familia y luego los amigos que me buscaba antes. Ya no quiero nada conmigo. ¿Y qué se siente? Pues, se siente. ¿Cuál escoge? Escogería en este caso, me da igual, no pasa nada. Ok, me da igual. ¿Alguien más quiere participar con su... ¿Cuál inciso escogen? Me da igual, por allá la C, me agrada. Hermano Dante, C. Sergio, la A. ¿Nadie escoge la B? ¿No? ¿La B es el patito feo? Volver a casa, no. Bueno, Sí, la razón por la que nos odian es porque tratamos de agradarle al Padre Eterno, pues que nos sigan odiando. pues sí, ódiame más, ¿verdad? Bueno, podríamos haber puesto otros incisos ahí, ¿no? Pero con eso es suficiente. Entonces sí, puede haber este tipo de reacciones, me da igual, no me importa si me odian, no me afecta, en fin. Puede pasar también la B, que haya personas que no puedan con eso, que no soporten ser odiados por el mundo y que por lo tanto pues busquen como que estar ahí en equilibrio, estar bien con el mundo. También puede pasar eso. Y la C, que me agrade, porque llego a la convicción de que esto es algo que así tiene que ser. Y eso me confirma a mí que estoy bien, que estoy haciendo lo correcto y por eso me odian. Entonces, pues me agrada, ¿sí? Entonces puede haber estas tres opciones. Bien, vamos a la parte de la escritura que estamos tomando como base para esto. Esta es la parte final de la lectura del día de hoy. La séptima lectura es prácticamente todo el capítulo 5 del Éxodo y hasta el capítulo 6, verso número 1. Pero vamos a tomar solamente estos versos que es del 19 al 23, de ahí del capítulo 5 del Éxodo. Esta respuesta del rey significaba un gran problema para los jefes israelitas. Así que cuando se encontraron con Moisés y a Aarón, que estaban esperándolos afuera, les dijeron: que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes les han dado un pretexto para que nos maten. Entonces Moisés le reclamó a Dios: Dios mío, ¿para esto me enviaste? ¿Solo para hacer sufrir a tu pueblo? Desde que vine a Egipto y le di al rey tu mensaje, él no ha dejado de maltratar a tu pueblo. Sin embargo, tú todavía no nos has liberado. Bueno, ahí tenemos entonces la base para nuestro tema y lo que tenemos ahí es Egipto odiando a Israel, ¿sí? Egipto odiando a Israel, que es el equivalente de hoy en día de que el mundo odie a los creyentes en el Dios de Israel. Entonces, vemos ahí que había una conciencia del odio, porque los líderes de Israel dijeron: ahora nos odian más. O sea, ya nos odiaban,
pero ahora nos odian más. Entonces tenemos ahí bien marcado y bien definido este tema del odio. El contexto de esto es que Moisés y Aarón, obedeciendo a las instrucciones del Eterno, se presentaron delante del faraón y le dijeron las palabras tal cual el Eterno le había mandado decir al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿sí? Y el faraón dijo: ¿y quién es? ¿Quién es Yud Hei Bab Hei? ¿Quién es él? Yo no lo conozco y no voy a dejar ir a nadie. Y lo que aquí está pasando es que ustedes son haraganes, no tienen suficiente trabajo, por eso están pensando en irse por ahí de fiesta, así que ahí les va más trabajo. Y ordenó a los capataces egipcios que ya no les den paja para hacer los ladrillos, que ellos ahora vayan y busquen la paja, pero exíjanles la misma producción. Eso era algo imposible. Entonces el pueblo de Israel tuvieron que ir por la paja para hacer los ladrillos, no sacaron la producción, los azotaban con más fuerza, y todo esto provocó que los jefes de Israel, los ancianos, fueran delante del faraón y le dijeran: oye, ¿qué está pasando? Pero ustedes leen las expresiones que ellos utilizaban. Ellos estaban totalmente sometidos al faraón. Ellos le decían al faraón: ¿por qué le haces eso a tu pueblo? Eso está tremendo cuando ellos dicen: somos tu pueblo, somos tus siervos. Hermano, Israel no es el pueblo del faraón. Israel no es siervo del faraón, pero los líderes así lo confesaban, así lo declaraban. Por querer quedar bien, por lo que usted quiera, pero ellos estaban bien sometidos. Y ellos van y le dicen al faraón, y el faraón les responde enérgico y les dice: no les voy a ayudar en nada, ustedes están de flojos, por eso es que se quieren ir para allá. El faraón les hace ver que todo esto era por culpa de Moisés y Aarón, que habían venido a pedir de parte del Eterno. Ellos salen de la presencia del faraón y se cruzan con Moisés y con Aarón, y entonces les hablan fuerte, y después Moisés y Aarón acuden al Eterno y también hablan fuerte con el Eterno. Entonces tenemos ahí reacciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva y ustedes pueden responder entonces estas preguntas. ¿Cómo tomaron los israelitas el odio de los egipcios hacia ellos? ¿Cómo es que lo tomaban? ¿Cómo lo tomaron los líderes? ¿Cómo lo tomó Moisés y Aarón? Aquí tenemos tres grupos de personas del pueblo de Israel. El pueblo en general, primero, los jefes, que eran los ancianos, los líderes, y tenemos a Moisés y Aarón, que ellos eran pues los libertadores, quienes venían en el nombre de Hashem para libertar al pueblo. Pues, ¿cómo fue que tomaron ellos el odio que Egipto les tenía? Vemos que el pueblo, en primer lugar, estaban conscientes de que había un odio hacia ellos. Ahora, ¿cómo tomaban ellos ese odio? ¿Cómo cree usted que lo tomaban? ¿Cuál es la impresión, hermano, que usted tiene que tenía el pueblo de Israel con ese odio que los egipcios le mostraban? ¿Mande? O sea, estaban conformes, ¿no? Estaban pues a gusto, quizás no a gusto, pero, o sea, estaban adaptados a eso. O sea, estaban como que, pues sí nos odian, pero pues ya estamos acoplados a esto. Estamos sobrellevando, o estamos sobreviviendo. Se habían acostumbrado
a ese odio es lo que se puede apreciar. Cuando ese odio sube de nivel, es donde, hey, ahí sí, ya no pudieron, ¿no? Se quejan, porque ya se habían acostumbrado. Los jefes o los líderes del pueblo, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo lo tomaron ellos? Pues vemos que se presentan ante el faraón, vemos que reclaman a Moisés y a Aarón, y de hecho, de alguna manera, pues los maldicen, ¿verdad? O sea, hay versiones que dicen, juzgue el Eterno entre ustedes y nosotros. Pero la versión que pusimos acá, sí, como que dice que el Eterno los castigue por lo que nos han hecho. ¿Sí? O sea, ustedes nos han hecho mal, le dicen ellos a Moisés y a Aarón. Y la intención de Moisés y a Aarón era simple y sencillamente liberar a Israel. Ayudar, no había ninguna intención oscura, mala hacia Israel. Y sin embargo ellos se llevan las malas palabras y los malos deseos, se llevan el reclamo fuerte de parte de los ancianos. ¿Y cómo reaccionaron Moisés y Aarón? Entonces vemos que acá nadie, si ustedes se dan cuenta, nadie tuvo una buena reacción. O sea, nadie tomó bien este asunto del odio. Ni el pueblo, ni los líderes, ni los libertadores tampoco. Nadie lo tomó bien. O sea, todo mundo reclamó, protestó. Todo mundo buscó culpables, que normalmente eso hacemos. O sea, todos buscaban culpables. ¿Por qué está pasando esto? Ah, es por culpa de ellos. Lo mejor que puede pasar a alguien es encontrar un culpable, ¿no es cierto? Porque mientras no encuentres un culpable y que exista la posibilidad de que tú seas el culpable, eso no te gusta. A mí tampoco. Entonces necesitamos encontrar a alguien a quien echarle la culpa de lo que está pasando. Y entonces sí, ya descargo mi coraje y sé que yo no soy culpable, es otro. Y eso ya me alivia un poco. Entonces tanto el pueblo en lo general como los líderes e incluso Moisés y Aarón tomaron, pues podríamos decir de mala manera, este asunto del odio. Y todo estaba siendo manipulado por el faraón. O sea, el faraón fue aquí quien movió los hilos, quien dijo según, pero realmente, o sea, realmente ¿de dónde venía todo este asunto? Del Eterno. Todo venía del Eterno. En una de las reflexiones en la semana que titulamos algo sobre los spoilers, la bondad de los spoilers divinos, algo así, decíamos que el Eterno le contó a Moisés cómo iban a pasar las cosas. Si usted regresa un poquito atrás, ahí en los capítulos primeros del libro del Éxodo, el Eterno le dijo a Moisés, le dijo, mira, vas a ir a Egipto, te vas a presentar delante del faraón, le vas a decir de mi parte este mensaje que deje ir a mi pueblo. El faraón no va a querer, se va a negar. Es más, yo voy a endurecer su cabeza, yo lo voy a poner más necio de lo que ya es, y se va a negar. No los va a dejar ir, va a pasar esto y entonces yo voy a hacer aquello. El Eterno le puso a Moisés al tanto de las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué se habrá enojado? Porque se ve una molestia en Moisés, ¿no? Le reclama al Eterno. Mira el faraón lo que está haciendo. Mira cómo nos hablaron la gente de nuestro pueblo.
Mira cómo nos están maltratando y deseando el mal. Desde que llegamos con el mensaje que nos mandaste, las cosas solamente se han complicado y tú no has hecho nada. No nos has liberado. Estaba enojado Moisés. Pero cuando uno va atrás y dice, oye Moisés, pero si ya sabías que eso iba a pasar, ¿por qué te enojas? Y yo decía en la reflexión que el Eterno nos ha también revelado la historia, nos ha revelado escenas de la película que estamos viviendo nosotros. El Eterno nos ha dicho ya a nosotros las cosas que van a pasar en el final de tiempos. Eso no deberíamos ni de sorprendernos ni de enojarnos. Deberíamos de saber que eso ya está escrito y que va a pasar así. Sin embargo, a veces la fuerza del odio o las acciones que lleva a cabo el sistema del mundo pesa mucho y nos pone como que a temblar. A pesar de que Moisés sabía por revelación del Eterno lo que iba a pasar, las acciones tomadas por el faraón fueron de mucho peso. Es decir, la aflicción, el sufrimiento, padecer, es algo que termina por doblegar no solamente el cuerpo, sino el espíritu de las personas. Y eso fue lo que pasó ahí, entre el pueblo de Israel y los egipcios, y aquel odio que los egipcios estaban manifestando. Pero esto era ya de tiempo atrás. Ahora, ¿a qué se había adaptado el pueblo de Israel? ¿Cómo es que ellos pensaron que el hecho de que ya no les dieran paja y les exigieran la misma producción, cómo es que eso podía ser más grave de lo que ya estaba pasando? Porque ya había cosas gravísimas ocurriendo. ¿Cuál era la cosa más grave que ellos habían enfrentado? Que nos dice el libro del Éxodo. Estaban matando a sus niños. Estaban asesinando a los bebés hebreos. Los estaban arrojando al Nilo para que se los comieran los cocodrilos. Dejaban vivas a las niñas con la finalidad de convertirlas en esclavas egipcias. Había un plan de exterminio para el pueblo hebreo. Ya estaba establecido el plan de exterminio, de desaparición. Los hombres habrían de morir todos, y las mujeres iban a ser esclavizadas, asimiladas, convertidas en egipcias. Israel estaba destinado a desaparecer. La maquinaria egipcia encabezada por el faraón ya había echado a andar ese plan. Y el pueblo de Israel estaba, pues, tomando bien las cosas. Se escandalizaron porque no les dieron paja. Y porque los estaban golpeando ahora más que antes. Pero ¿qué había de los asesinatos de los niños? ¿Cómo era posible que ellos pensaran siquiera o les cruzara la idea por la cabeza de que el faraón y los egipcios eran amigos de ellos? O que pudieran ellos tratar con ese odio, aguantar ese odio. Pero eso es lo que vemos. Sí. Entonces se pusieron bien agresivos por el tema de los ladrillos. ¿Por qué no se pusieron así antes? ¿Por qué no levantaron la voz antes? ¿Por qué no habían mandado antes una comitiva a hablar con el faraón y reclamarle: ¿por qué estás asesinando a nuestros hijos? Porque ahora había quien echarle la culpa. Ahora estaban Moisés y Aarón ahí. Y todo iba encaminado hacia esto.
Israel entonces estaba tomando de una manera equivocada este tema del odio de los egipcios hacia ellos. Y seguimos planteándonos la pregunta nosotros: ¿cómo tomamos nosotros el hecho de que el mundo nos odia? De que el mundo nos aborrece. Bueno, vamos a ir adelante. La pregunta aquí ahora es: ¿por qué el mundo nos odia a nosotros? ¿Por qué es que el mundo nos odia? Al principio algunos dijeron: no, a mí no, yo no me he sentido odiado nunca. Otros dijeron que sí. Entonces volvemos a plantear esta pregunta: ¿por qué el mundo nos odia a nosotros? Entonces no vamos a ver lo que yo creo, lo que usted cree, lo que usted se imagina, lo que usted piensa. Vamos a ver más bien lo que la Escritura dice respecto a este asunto. ¿Por qué es que el mundo nos odia? Y también pues a ver si es cierto que existe ese odio. Bien, vamos a la siguiente. Aquí hay algunos textos de las Escrituras. Aquí hay varios versos de lo que se conoce como Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Y bueno, todos de Juan. Vean el contraste, ¿no? ¿Cómo se le conoce a Juan? Como el discípulo amado. Juan es el discípulo amado, pero es el que escribió todo esto que tiene que ver con el odio. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, vea usted esa palabra, ¿no? Ese texto es contundente. Es un texto donde Juan pone bien claro, pone de manifiesto el motivo, la razón por la cual existe un odio del mundo hacia los creyentes en el Dios de Israel. Sabemos que somos de Dios. O sea, nosotros somos de Dios. Pero por otro lado, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ahí está marcada la división. El mundo anda bajo el dominio y bajo la voluntad del maligno. Nosotros no. Es lo que decía Juan. Nosotros no. No somos del mundo, no hacemos las cosas que el mundo hace. No simpatizamos con las cosas que el mundo hace. Vaya, no mostramos a veces ni siquiera empatía con las cosas que el mundo hace. Y si me apuras, incluso confrontamos las cosas que el mundo hace. Entonces, ahí ya tenemos una razón. Una razón suficiente para que el mundo odie a los creyentes en el Dios de Israel. Siguiente verso, Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos míos, dice Juan. ¿Quién es mi hermano? Hay personas dentro del mundo de creyentes que acostumbran decirle hermano a cualquier persona, ¿verdad? Hermano, ¿qué tal? Una vez recuerdo una anécdota de una persona que venía aquí, asistía a los servicios, y digo asistía a los servicios, pero pues no era hermano. Y él mismo lo dijo una vez aquí. Recuerdo que no supe, no escuché la razón por la cual se molestó, porque se molestó con otra persona y se levantó, hasta levantó las manos y hacía, y no sé qué le dijeron, y yo no soy hermano, decía. Y ya no me estén diciendo, yo no soy hermano.
pues ahí está la puerta. Yo no soy hermano. Entonces a veces el término hermano como que se pone de oferta y a cualquiera le dicen hermano, hermana. ¿A quienes Juan les dice hermanos míos? Si vamos a lo que él mismo escribió referente a quienes son los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son los que se pueden llamar hermanos unos a otros. Y él escribió acerca de ese tema, y en su primera carta también escribe sobre este tema, y deja muy en claro que pues un hijo de Dios es aquel que anda en luz, es aquel, dice, que no ha sido engendrado ni por carne, ni sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios es alguien que ha nacido de nuevo. Pero un hijo de Dios es aquel que camina en la luz, y la luz es la palabra del Eterno, sus preceptos, sus mandamientos. Alguien que camina en obediencia. Y es ahí donde él dice, hermanos míos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente a los hijos de Dios se les va a manifestar el odio del mundo. Hay mucha gente que cree que el odio del mundo se va a desatar en contra de la religión. O sea, creen que por el hecho de que alguien se llame cristiano, por ser cristiano va a ser odiado. Pero eso no es verdad. Eso no es cierto. O que alguien por el hecho de ser judío va a ser odiado. Tampoco. O por ser musulmán, o lo que sea. No va a ser el tema de la religión el motivo del odio. El odio real, el odio encarnizado. Ese odio va a tener como fundamento la palabra del Eterno. El andar en los caminos del Eterno. Tú puedes observar una religión, cualquiera que sea, pero si tú no andas en los mandamientos del Eterno, no pasa nada. ¿Tú crees que vas a inquietar al mundo o al Satán si no haces nada? ¿Solo por llamarte cristiano o mesiánico o lo que sea? No. Entonces no es un tema de religión. Es un tema, como dice Juan, de si eres un hermano. Es decir, si eres un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios, pues no inquietas a nadie. Entonces, estas palabras son para aquellos que son hijos de Dios. Y dice Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañe. No te sorprenda. Esto es algo que tiene que pasar. Esto es algo que tiene que ser así. Juan 17:14, yo les he dado tu palabra. Esas son palabras de Yeshua. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces el motivo ahí del odio, ¿cuál es? Aquí lo dice claramente. Yo les he dado tu palabra. Y la reacción del mundo es aborrecerlos. Un hijo de Dios es odiado no por ser un religioso, no por pertenecer a cierto grupo, es odiado por la palabra. Porque vive la palabra. No porque cargue una Biblia, que cualquiera la puede cargar, sino porque vive la palabra, obedece la palabra. Y eso el mundo sí lo ve, y eso al mundo sí le molesta, eso al mundo sí le inquieta, y el mundo reacciona a eso, a una persona que camina en la palabra. Juan 15:19, también palabras de Yeshua. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo
os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, otra vez, vemos el hecho de que el mundo aborrece a los hijos de Dios. Y el maestro lo explica de esta manera. Él dice, si ustedes fueran del mundo, entonces ustedes se llevarían bien con el mundo. El mundo identifica a los suyos. O sea, el mundo ama a los suyos, a los que le pertenecen. Pero, como ustedes no son del mundo, dice Yeshua, porque yo los escogí a ustedes. Yo los elegí del mundo. Yo los aparté del mundo. Ahí viene la palabra santificar. Yo los santifiqué, yo los aparté del mundo. Entonces ya hay una separación entre el mundo y ustedes, y por eso el mundo los aborrece. Porque el mundo se da cuenta de que ustedes son distintos. El mundo percibe esa diferencia. Y eso es lo que hace brotar el odio del mundo. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, también dijo Yeshua, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí tenemos otra razón. Y finalmente es la misma, porque Yeshua es la palabra hecha carne. El mundo aborrece la palabra del Eterno. El mundo aborrece a Yeshua. Y por eso Yeshua decía, si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también los va a aborrecer. ¿O a poco creen que no? Yeshua decía, si con el árbol verde, hablando de él mismo, mira lo que hicieron conmigo, ¿ustedes creen que ustedes la van a pasar muy bien? ¿Que a ustedes les va a ir mejor que a mí? Si al padre de familia le dijeron que era el diablo, o sea, a él, a Yeshua, si a mí me dijeron que soy el diablo, ¿qué no dirán de los de su casa? O sea, ¿qué crees que van a decir de ti? Prepárate. Prepárate. O sea, Yeshua está diciendo, si a mí me persiguieron, si a mí me escarnecieron, me golpearon, me escupieron, me mataron, ¿qué crees que van a hacer contigo si eres mi discípulo? ¿Crees que te van a hacer una fiesta? ¿Que te van a felicitar? ¿Que te van a aplaudir? Claro que no. Podemos decir que Yeshua se ganó el odio del mundo. Y los seguidores de Yeshua nos lo tenemos que ganar también. Y eso es lo que digo, nos lo tenemos que ganar también. Ese odio. Que no nos van a odiar de a gratis. Es algo que tienes que trabajar, que te tienes que ganar también. El odio del mundo, hermanos, hacia el pueblo elegido del Eterno, como ya hemos podido ver hasta aquí, es un hecho. Es un hecho inobjetable. Las Escrituras lo declaran, la historia lo avala. ¿Sí? La historia lo avala, no es nada más, sí, la Biblia lo dice, pero a ver, ¿cuándo pasó? ¿Dónde pasó? No, la historia lo avala. Los escogidos del Eterno han sido odiados, y han sido perseguidos, y han sido sacrificados. Como dijo el maestro, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes, porque es la misma. Entonces la historia avala ese odio. Y mire, si tú no has experimentado ese odio, aquí hay varias opciones. Y vamos a ver si alguien se identifica con alguna de estas. Si tú no has experimentado ese odio es porque quizás
estás asimilado. Quizás lo que ha pasado contigo es que estás asimilado en el mundo y no te has dado cuenta. Quizás te pasó como la historia aquella de la ranita, ¿no? Que meten en el agua y que le prenden a la lumbre despacito y poquito a poquito le van subiendo la temperatura. Entonces dicen, si tú echas la ranita en el agua hirviendo, la ranita salta, ¿verdad? Pues va a saltar porque se va a quemar con el agua hirviendo. Pero si la metes en agua agradable, tibiecita, y luego le vas subiendo poco a poquito, ni cuenta se da y termina bien cocidita y ya ni siente. Así trabaja la asimilación. Así trabaja el sistema del maligno, el sistema de este mundo. Como la ranita. Te va poquito a poquito, te va asimilando, te va jalando, te va estirando hacia donde quiere y te va llevando y no te das cuenta. Entonces es probable que algunos realmente no sienten ese odio porque están asimilados, porque se sienten identificados con el mundo, se llevan bien con el mundo, hay buena relación, hay camaradería, hay química, ¿no? Dicen, sí, nos llevamos bien. Y entonces ahí, pues sí, probablemente esa es una razón. Quizás estás siendo tibio, quizás porque recién empezaste tu caminar. Esto es también una razón. Una persona que recién va empezando su caminar en el reino del Eterno, pues todavía no sabe de qué se trata esto y todavía no se da cuenta, apenas está reconociendo el terreno. Aunque los israelitas en Egipto fueron asesinados siendo bebés. Esa atención, ¿verdad? Fueron asesinados siendo bebés. Esto quiere decir que aunque una persona vaya empezando en el camino del reino de Dios, eso no es motivo para que no sienta. O sea, aún así puede sentir la animadversión, el odio o por lo menos antipatía del mundo. Cuando alguien va empezando, incluso va a haber gente que le dice, ¿cómo? ¿A poco ya andas tú con esos de la Biblia y los hermanos y ya te van a empezar? Ahí empiezas a sentir. Y eso es desde ya, inmediatamente. O sea, el mundo te deja sentir el odio, la animadversión de inmediato. Puede ser, entonces, o sea, hay diferentes opciones para que alguien todavía no haya percibido o no se haya sentido odiado por el mundo. Sin embargo, el odio del mundo es algo totalmente seguro, hermano. Totalmente seguro. Y las acciones de odio serán despiadadas. Lo han sido. Siempre lo han sido, pero en los últimos tiempos lo van a hacer todavía más. Las escrituras nos dicen que el odio se va a ir incrementando. Dice la escritura que acerca de la maldad, ¿qué dice? Que va a ir en aumento. Cada vez más y más maldad. Y hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué es la maldad? El mal es ausencia del bien. Decía Einstein, así como el frío es ausencia de calor. El mal lo que es ausencia del bien. Y cuando entendemos eso, que la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos, es porque, dijo el maestro, la razón, porque el amor de muchos se enfriará. Al haber pocos hijos de Dios haciendo lo correcto, el mal gana terreno. Es así de sencillo. Hay pocos buenos y entonces el mal crece y se multiplica. Y dentro de los pocos buenos, algunos están dudando, así como los israelitas en Egipto.
Algunos están dudando, algunos están pensando en sobrevivir. Pero los métodos que escogen para sobrevivir son equivocados. Porque algunos escogen la asimilación. Dicen, bueno, para sobrevivir, pues, me voy a asimilar. Voy a hacer lo que el mundo me dice y así sobrevivo. Pero en los últimos tiempos, yo estoy de acuerdo que esto le ha dado buenos resultados al pueblo judío a través de la historia para sobrevivir. Pero en los últimos tiempos las cosas van a ser muy diferentes. En los últimos tiempos nuestro bendito Redentor dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. En los últimos tiempos va a ser distinto. Puesto que la maldad se ha multiplicado y puesto que la maldad personificada se va a manifestar en el mundo, entonces esto ya no se trata de asimilarse para sobrevivir. Esto se trata de una confrontación muy directa, en donde el mundo va a estar claramente dividido o está ya claramente dividido. Y contrario a lo que mucha gente piensa, que el motivo de esa división en los últimos tiempos va a ser religioso, no. No, el motivo de la división va a ser el motivo de siempre, la palabra de Dios. ¿Eres luz o eres oscuridad? ¿Vas a hacer lo correcto o vas a hacer lo incorrecto? Y de eso es de lo que se va a tratar, o se está tratando ya, en estos tiempos. Si no han entendido el odio del mundo, es porque no han cumplido con la palabra. Si eran hacedores de la palabra, no convierten dentro del mundo. Si eres hacedor de la palabra, seguro no vas a jugar con el mundo. Y aquí es donde tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, hasta en los más pequeños detalles. Porque estamos llegando a lo que llamamos días finales o tiempos finales, en donde tenemos que ser cuidadosos de absolutamente todo lo que hacemos y de todo lo que decimos. Y tenemos que estar del lado correcto. El mundo se va a dividir. De un lado quienes hacen la voluntad del Eterno y del otro lado quienes se oponen a la voluntad del Eterno. ¿Sí, Sergio? Yo cuando usted platicaba todo eso, yo lo veía muy lejano, así como, ¿cómo es que nos van a mirar? ¿Cómo es que nos van a mirar feo? O sea, y pues yo como me sentía muy asimilado, ¿verdad? Porque no, pues ahorita nada más que no te veas tan diferente, pero cuando pasó lo de los ataques a Israel, que empezaron a haber muchos cohetes de Gaza, entonces en mi escuela sí se dividió ahí la cosa. Muchos estaban, no, que Israel es inocente y Israel es el atacado, y muchos decían, no, es que Palestina, y Palestina es, y Palestina el otro. Y yo, como uno de los defensores de Israel, pues yo les daba argumentos, les decía, no, es que tú eres muy insensato y que inhumano, los israelitas, mira lo que les hacen a los palestinos. Y yo decía, wow, o sea, a pesar de que las cosas están ahí, las personas no las ven, y sentía eso, y si pasaba y miraban raro o así, y a mí y a mis amigos que estábamos al lado de Israel en ese tiempo, en esta noticia, entonces fue como que yo lo sentí como un cáliz, porque después va a venir algo pues, todavía peor. Sí. Y es que cuando decimos que la palabra del Eterno es lo que nos va a dividir o lo que nos divide, la palabra del Eterno es el término general, pero hay muchas cosas específicas en la palabra del Eterno. Entonces, cada vez que tú pongas en obediencia un mandamiento, ¿verdad? Uno, ese mandamiento que tú obedezcas va a marcar diferencia con alguien que está en contra de ese mandamiento. Entonces hablamos de muchas cosas, de muchos temas. Ahorita el hermano mencionaba, ¿no?, lo que ahorita, digamos, en estos días se manifiesta, que son las fiestas de fin de año, ¿verdad? O sea, la gente, el mundo celebra
estas fiestas, celebra la Navidad, celebra el Año Nuevo, pues un creyente en el Dios de Israel, que no vive conforme a los lineamientos de este mundo, pues no celebra estas cosas y no participa de estas cosas, y eso pues te gana el odio, eso te gana la antipatía de la gente y hasta de tu propia familia, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. Otro es, como decía Sergio, el tema de Israel, que es un tema controversial en todo el mundo, y si tú te pones del lado de Israel, pues mucha gente te empieza a ver feo, porque el mundo odia a Israel, el mundo odia al pueblo judío. ¿Por qué? Porque en ellos ven reflejada la imagen del Eterno. Y hay otras cosas. Otro asunto que ha dividido al mundo es el famoso tema de la vacuna, que pensaban que ya había pasado. No, ahí viene y con mucha más fuerza, ¿verdad? Otra vez. Entonces, es otra cosa que pone y divide al mundo y parte al mundo en dos. Y ahora ya viene, para los incrédulos y que dudaban, pues bueno, ya viene el tema de la cosa esa subcutánea que van a poner, el certificado, o sea, y vienen mucho más cosas. Espérense nada más que empiece el 2022. O sea, vienen muchas cosas, vienen muchas situaciones que van a estar dividiendo al mundo y poniendo a unos contra otros. El tema no es religión, el tema son los principios escriturales en la palabra de Dios. Sí, Paco. Justamente lo que comentábamos, que iba a haber un momento en el que nos iban a tener un código QR para entrar y con eso ver si teníamos la vacuna y todo. En el colegio de mi hermana ya les pusieron un código QR más o menos de este tamaño en la espalda, si no tienen la vacuna, y sin el código QR no entran a la escuela. Bueno, para que vean. Entonces ya es algo que ya lo tenemos aquí. Si había dudas, pues ya está pasando. Y es donde tenemos que enfocarnos en la palabra. ¿Qué dice la palabra del Eterno? O sea, no es como que, oye, ¿qué dice la palabra del Eterno de la vacuna? No, tienes que interpretar los principios escriturales. Tienes que ver de dónde viene esto, qué es, cuál es el propósito, etcétera, y tomar decisiones. Y tomar decisiones sabias. Pero la división está cada vez más marcada y se va a marcar más. Y este tema del odio va a estar ahí. Y lo hemos experimentado de alguna manera, al menos nosotros, mi esposa y yo, ha habido gente ahí que luego llegan y se empiezan a expresar, se explayan ahí en el local. Y de la nada sacan el tema y no, es que sí, oiga, y que esto y que lo otro. Y es que esa gente que no se quiere vacunar, que qué bárbaros, que no sé qué. Pues yo no me he vacunado y no me pienso vacunar, ¿cómo la ve? No, yo lo digo por otra gente. Nada, ya dijiste, ¿verdad? O sea, ódiame, aquí estoy, ¿no? Bueno, este es algo recurrente. Y ahora también con la Navidad, ¿verdad? Porque pues sí, pues la gente, y obvio que, feliz Navidad, y yo creo que algo ven así como que, ¿o no celebran Navidad? No celebramos Navidad. No, pues disculpe, pero ¿por qué no celebran Navidad? Bueno, pues, si tienes tiempo, siéntate y ahorita te explico, ¿no? Y si no, pues dejémoslo así. Y tú te quedas con tu Navidad y pues yo con mi convicción. Pero está ahí esa diferencia, o esas diferencias, porque son muchas. Pero esas diferencias encuentran su fundamento en la palabra del Eterno. Las cosas que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, están bien fundamentadas en la palabra de Hashem. Son principios fundamentales que nos llevan a tomar decisiones y los cuales van a provocar reacciones adversas en el mundo. Así que debemos de estar preparados para esto. Y bueno, la pregunta sigue siendo: ¿cómo lo vas a tomar cuando llegue ese odio en todo su esplendor, ¿verdad? Porque todavía falta. Esto apenas va empezando, pero ya está muy cerca el momento donde ese odio se va a mostrar, pero con toda su furia y en todo el mundo. Entonces, ya ha llegado el momento. La pregunta sigue siendo: ¿cómo lo vas a tomar? Todo esto que estamos viviendo es una especie de entrenamiento, de preparación. Aquellos que, bendito sea el Eterno, hemos estado entendiendo las cosas con tiempo y nos hemos ido preparando, pues bueno, creo que vamos a llegar de mejor manera a ese punto.
Pero aquellos que han desdeñado, que han preferido pues estar con un pie aquí, un pie allá, medio asimilados, etcétera, pues les va a costar más trabajo cuando llegue este momento, y que va a llegar muy pronto. Así que, hermano, la respuesta sigue siendo suya, sigue siendo mía. ¿Cómo vamos a tomar esto o cómo lo estamos tomando? El hecho, por eso le pusimos este tema, el hecho, porque es un hecho que el mundo nos aborrece. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para todos, y aprendamos a disfrutar de ese odio. Bienaventurado aquel que es odiado por el mundo. Estoy inventando este texto, ¿no? Bienaventurado aquel que es odiado por el mundo, porque eso realmente te indica que estás haciendo las cosas de la manera correcta. Pero si el mundo te ve como un amigo, si le caes bien al mundo y a ti te cae bien el mundo, y se llevan así como compas, como decimos acá, bien cuates y todo, recuerda, hermano, recuerda, hermana, que está escrito que la amistad con el mundo es enemistad contra Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sonría, dice el rap, que Hashem le ama y le ama muchísimo. Ustedes también sonrían, hermanos que están allá a la distancia, y nos vemos más tarde. Así concluimos nuestro servicio.